Les bendiga. Amén. Vamos por favor a abrir nuestras Biblias en Daniel capítulo número 8. Gloria a Dios. Daniel capítulo número 8. Amén. Vamos a analizar en esta noche lo referente, al cuerno pequeño. Libro de Daniel, capítulo número 8. ¿Lo tenemos? Vamos a leer versículo número 1 en adelante. Vamos a tener una lectura antifonal, hasta llegar a los versículos número 24. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 1. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de que me había aparecido antes. Verso 2, léanlo. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos. Aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Verso número 13. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre,
porque la visión es para el tiempo del fin. Y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Versículo 23. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey, altivo de rostro y entendido en enigmas. Todo el verso 24. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Amado Dios y buen Padre Celestial, en esta noche nuevamente tu pueblo se ha dado cita aquí en esta iglesia. Padre, con un solo propósito, el de escudriñar tu palabra, el de poder, Señor amado, asimilar la enseñanza y ponerla por obra. Permítenos por medio de la Escritura, mi Dios, que esta palabra sea para nosotros un refrigerio, sea, oh Dios, un aliciente para poder continuar adelante. Aquel que está débil, Señor, fortalécelo. Si enfermo ha venido, sánalo, mi Señor. Y permite que tu gracia y tu misericordia se manifieste poderosamente en cada uno de ellos. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, mi Señor. Amén y amén. Bien, simplemente a manera de resumen, recordemos dentro de la visión, a Daniel se le muestran dos figuras, una de un carnero y otra de un macho cabrío. Cada uno de estos animales simplemente representan dos vastos imperios. El primero representado con el carnero, los dos cuernos que son los reinos de Media y de Persia, amén. Y dentro del macho cabrío con su cuerno, que es el imperio de Grecia. Se había analizado que dentro del imperio de Grecia, el primer rey al que hace referencia en la lectura que hemos tenido es Alejandro Magno, amén. Y luego de su muerte repentina, y temprana, se levantaron sus 4 generales a repartirse prácticamente el imperio que Alejandro Magno había construido. Una vez que fenezcan estos, entonces dice la Biblia al versículo número 23, y al fin del reinado de estos, es decir, de esos 4 imperios, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará, dice la Escritura, un rey altivo de rostro y entendido, dice la Biblia, en enigmas. Ahora, ¿de quién se trata? Para ello retrocedamos brevemente en el mismo capítulo 8, versículo número 19. Cuando se habla, de ese rey que se levantará, en el verso número 9 se lo aplica, dice la Biblia, y de uno de ellos salió un cuerno, un cuerno pequeño. Mis amados hermanos, todo esto ya fue motivo de estudio, pero hoy nos vamos a concentrar en esta diagrama o en esta representación. El carnero, prácticamente luego del surgimiento de los 4 reyes, se levantará, dice, de en medio de ellos un cuerno poderoso. De hecho, la Escritura tiene 4 reseñas importantes referentes a este cuerno, que no es otro personaje más como el que ya mismo lo vamos a mencionar. Primer punto,
Acompáñeme a Daniel 8, capítulo 8, versículo número 9, y vaya remarcando las características principales, sí, de este cuerno. Dice en el versículo número 9, sí, y uno de ellos salió un cuerno pequeño, y dice la Biblia que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa, eso refiriéndose a la santa ciudad, a Jerusalén. Versículo número 10, dice la Biblia, y se engrandeció hasta el cielo, dice ahí, ¿sí? Y parte del ejército y de las estrellas echó, dice la Escritura, por tierra. Mi amado hermano, acompáñeme para poder entender básicamente a qué referencia nos dice la Biblia cuando se refiere al ejército del cielo y también a las estrellas echó por tierra. Acompáñeme al libro de Éxodo y veamos ciertas reseñas para poder enmarcarnos en este pasaje. Éxodo capítulo número 12. Libro del Éxodo, segundo libro de la Escritura, capítulo número 12. ¿Lo tiene? Libro del Éxodo, capítulo número 12. Déjenme ubicar el texto, mis queridos hermanos. Versículo número 40 en adelante. Verso número 40. En adelante. El tiempo, dice ahí, que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados, dice, los 430 años, en el mismo día, todas las huestes, de Jehová salieron de la tierra, dice ahí, de Egipto. Ahora, quiero realzar este término que dice todas las huestes. En otras versiones bíblicas esto se reemplaza como ejércitos. Mis amados hermanos, cuando la Escritura habla de huestes o de ejércitos, y cuando uno va al libro de Daniel, capítulo número 8, versículo número 10, que dice, y se engrandeció hasta el ejército o las huestes del cielo, hace referencia al pueblo del Señor. Para corroborar, inclusive, acompáñeme por favor al capítulo número 1 de Apocalipsis. Vayamos por favor a Apocalipsis capítulo número 1. En el Nuevo Testamento, verso número 20. Mire lo que nos dice el Señor. ¿En qué concepto Dios tiene, a la iglesia? Apocalipsis capítulo número 1. Verso número 20. El misterio, dice ahí, de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, dice ahí, las 7 estrellas son los ángeles de las 7, ¿qué dice? Iglesias. Entendamos que los ángeles de la iglesia eran los príncipes o los responsables o encargados de cada iglesia dentro de cada ciudad. Mi amado hermano, el término viene a ser algo muy similar con referente a las huestes de los ejércitos de Jehová en el Éxodo. En ambos puntos tiene un solo fin. Anunciarle por medio de esta profecía de que este cuerno se va a levantar en contra del pueblo de Dios. Cuando vamos también, mi querido hermano, en el libro de Daniel, capítulo número 8, versículo número 10, se engrandeció hasta el ejército del cielo
y parte del ejército y de las estrellas, dice ahí, echó por dónde, dice la escritura, las echó, dice, por tierra. Es decir, que este imperio o quien lo representa hará guerra contra los santos y los pisoteará o los tumbará. Apocalipsis capítulo número 12. Mire lo que nos dice el Señor. Apocalipsis capítulo número 12, versículo número 4. Apocalipsis capítulo número 12, versículo número 4. Y su cola arrastraba, hablando esto del gran dragón, la tercera parte de las estrellas del cielo, y dice la Biblia, y las arrojó, sí, o las tiró, ¿hacia dónde? Dice, sobre la tierra. Hasta ahí quiero llegar, porque ya los otros textos ya fueron motivo de estudio. ¿A dónde apunta, mi querido hermano? Sí, con este cuerno. Este cuerno tendrá poder y autoridad para destruir, para pisotear, para menoscabar al pueblo del Señor. Cuando habla que su imperio llega, sí, no solamente al norte, al sur, sino también hasta la ciudad gloriosa, es decir, Jerusalén, todo este poder será dado, sí, a este cuerno. Ahora, ¿de quién estamos hablando específicamente? Estamos hablando del anticristo. Acompáñeme por favor nuevamente a Daniel capítulo número 8, versículo número 23. Veamos qué más nos dice o nos anuncia este pasaje. Versículo número, capítulo 8, versículo número 23. Leamos hasta el verso 25. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro, pero también dice la Biblia que es entendido en enigmas, es decir, en cosas ocultas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque él ya surge de un imperio ya formado. Versículo número 24. Y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo, dice aún más, ¿de quiénes? Y al pueblo, dice ahí, de los santos. Amados hermanos, sí, este ser obviamente destruirá y tendrá vigor aún sobre la iglesia. Cuando vamos a Daniel capítulo 8, pero ahora en el versículo número 10 nos dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del cielo y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Verso 11. Aún se engrandeció, dice la escritura, contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue, dice, quitado el continuo sacrificio. Ahora, entendamos algo y aquí vamos a hacer un pare. Usted y yo como iglesia tenemos entendido que una acción por medio, de nuestro Dios ha traído liberación, a los hombres de sus pecados. ¿Qué o cuál fue esa acción que determinó para que la humanidad pudiera ser libre del pecado? El sacrificio de Cristo, de Jesús. Solo a través del sacrificio de Jesús los hombres pueden recibir salvación. Pero cuando este cuerno, o denominado como el reinado del anticristo, surja, este hombre hará cesar, hará parar, o de alguna manera hará desviar a los hombres para que no fijen su mirada o pongan su corazón en el sacrificio de Cristo. Es decir, que se opondrá para que los hombres no puedan recibir perdón por medio del sacrificio de Jesús. La escritura nos dice en el versículo, acompáñeme nuevamente al versículo número 11 del capítulo 8. Dice el Señor, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, hablando obviamente de Cristo, y por él fue quitado el continuo sacrificio.
sacrificio. Y el lugar de su santuario, dice la Biblia, fue echado por tierra. Mire que el apóstol Pedro, el apóstol Juan y aún también el apóstol Pablo en diversas cartas, ya esto se ha leído, sí, en reiteradas oportunidades, advierten acerca de que el espíritu del anticristo ya está en acción, que ya está en vigor. Y obviamente eso se refleja aún en la actualidad. Por eso el desánimo de muchos, mis queridos hermanos, que dejándose envolver por la corriente que este mundo obviamente obra en el mundo, arrastra también a creyentes y se desaniman, o diríamos así, bajan su intensidad en la búsqueda de los atrios de Dios, o aún en buscar el perdón o la reconciliación si estos le han fallado al Señor. Simplemente para nuevamente corroborar lo dicho, vayamos por favor al Nuevo Testamento y veamos qué nos declara la Escritura. En la primera carta del apóstol Pedro, segunda carta del apóstol Pedro. En la segunda carta del apóstol Pedro, ya sí, este apóstol nos alertaba de lo siguiente. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 2. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 2. Nos dice el Señor, veamos por favor versículo número 17. ¿Lo tiene? Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas, dice ahí, por la tormenta, por los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido, dice ahí, de los que vivían en ¿qué? En error. Pero algo muy peculiar de este texto es lo que dice el versículo número 18 en su primera parte. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven, dice, o vivían en error. Ese texto, cuando usted va a Daniel, vuelva por favor nuevamente al libro de Daniel, en el capítulo número 8, mire cómo el Señor de la misma manera, sí, deja en este caso expuesto esa misma característica en el reinado de este cuerno o del anticristo. Nos dice el Señor, versículo número 25 del capítulo 8, con su sagacidad, eso es astucia, sí, con su sagacidad hará prosperar, dice ahí, ¿qué cosa? Él en el engaño. Amado hermano, si algo sabe este anticristo o el reinado del anticristo, es con engaño cautivar, seducir con astucia obviamente a quienes, a los que ya por sus concupiscencias son fácilmente arrastrados por sus pecados. Dice la Biblia que con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá. ¿A qué dice? A muchos, pero sobre todo a quienes de esos muchos, a ese pueblo que es inconstante, a ese pueblo que está falto de conocimiento y que es llevado por doquier tipo de doctrina. De lo que Pedro dice que son como nubes sin agua. Es decir, se ven abundantes, se ven florecientes, pero cuando usted se sienta a hablar con ellos, cuando usted quiere tratar temas espirituales, nada del Señor puede encontrar en ese corazón. Sí, para poder reforzar también esto, sí, vayamos por favor a la carta de Tesalonicenses.
La primera carta de Tesalonicenses, capítulo número 5. Recuerde el último texto leído de Daniel capítulo 8, dice verso 25, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y con su corazón se engrandecerá y sin aviso, ¿qué hará? Del versículo 25, destruirá, dice, a muchos. Primera de Tesalonicenses capítulo número 5, versículo número 3. Verso número 3 de la primera carta de Tesalonicenses capítulo número 5. Cuando digan paz y seguridad, ¿qué dice la Escritura? Entonces vendrá sobre ellos destrucción, dice la Biblia, repentina. ¿Cómo atacará el anticristo o cómo de alguna manera se dará a conocer de acuerdo al libro de Daniel 8 verso 25? Que también se manifestará, como dice en la última parte. Léalo nuevamente. Y sin aviso, ¿qué dice? Destruirá ¿a quiénes? Dice ahí, destruirá a muchos. Versículo número 17 del capítulo número 5 de la primera carta de Tesalonicenses, verso 3 dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no, dice la Biblia, y no escaparán. Sí, pero el verso 4 nos da una alerta. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. En Daniel capítulo número 8, si retornamos nuevamente a ese texto, Daniel capítulo número 8, algo nos alerta, en el versículo número 12. Y a causa, dice la Biblia, y a causa de la prevaricación, aquí hay un término legal que es necesario aclararlo. ¿Qué es el prevaricato? Y esto lo analizamos ya en una enseñanza anterior. ¿Qué cosa era el estar en prevaricato? Es un término de hecho legal que se utiliza dentro de los tribunales. Sí, la prevaricación es la reincidencia en una falta que ya ha sido previamente alertada. ¿Sí? Por ejemplo, si un juez le dice, qué sé yo, a un testigo, ¿sí?, que de pronto tenga un comportamiento idóneo dentro de la corte, pero él se mantiene en rebeldía o utiliza palabras de pronto soeces y siendo advertido reincide nuevamente en la falta, entonces a eso se le conoce como prevaricato. ¿Sí? Y esa acción, mi querido hermano, obviamente lleva una sanción. Cuando la Biblia dice, volvamos por favor al versículo 12, refiriéndonos a este cuerno, a causa de la prevaricación, es decir, él conoce lo que no se debe de hacer, pero igual lo hace. ¿Sí? Le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Recuerda que venció a las estrellas del cielo, de acuerdo obviamente con ese lenguaje simbólico, pero dice la Biblia que una vez que los pisoteó y los tiró por tierra, en el verso número 12, dice el Señor, y también le fue entregado junto con él, ¿qué cosa? El continuo sacrificio. Ya que hay un paréntesis muy grande que hacer. ¿A qué se hace referencia cuando se habla del continuo sacrificio? Se habla que Él va a cambiar el sistema religioso que la palabra nos advierte que sigamos para implantar su propio sistema de religión para que el hombre supuestamente busque a Dios. Y eso es muy peligroso, mi querido hermano. Yo escucho a la presente fecha muchos criterios y comentarios de gente que dicen, no importa en la religión que estemos, lo importante es que todos, buscamos al mismo Dios. Y déjeme decirle que sí le debe de importar. No todos los caminos conducen a Dios.
el hecho de que todo mundo maneje una Biblia, sí, en medio de muchas sectas, no significa que todos ellos estén anunciando la verdad. De hecho, mi querido hermano, muchas sectas falsas utilizan la Biblia para manipular sus conceptos y sacar provechos simplemente exclusivos para ellos, perjudicando, sí, a quienes le oyen, y lo que es peor, no conduciéndolos realmente a la salvación. La Biblia dice, Jesús lo anunció, que un ciego no puede conducir, sí, a otro ciego, sino que los dos caerán ¿en dónde? En el hoyo, en el abismo o en el hueco, como dice mi hermana. Versículo número, sí, acompáñeme nuevamente al verso número 12. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra. ¿Y aquí qué dice? ¿Qué echó por tierra? ¿Quién es la verdad? Dijo Pilato. Cristo es la verdad. Todo cuanto sí el hombre ha aprendido por medio de la palabra, este imperio y este hombre, sí, este sistema lo echará por tierra. Lo que para usted Cristo en la cruz es, diría yo, el acto más sublime, este nuevo sistema lo arrojará por tierra. Es decir, que lo dejará sin valor. Amado hermano, es entendido en la actualidad, sin necesidad de tener el anticristo en pleno apogeo. Si usted puede fijarse en la actualidad que los hombres ya ni siquiera se les exige que se arrepientan para que puedan, sí, en este caso, seguir a Dios. Ya no se predica del arrepentimiento, ya no se hace, diríamos, palpable un evangelio de confrontación del pecado. Ahora simplemente se le dice a la persona que no está en pecado, sino que está en un error. Ya no se le dice al adúltero que está en adulterio, sino que simplemente está entretenido, pero que lo tome con calma, que el Señor lo entiende. Amado hermano, el evangelio es un evangelio de confrontación, donde al pecador le dice que está en pecado y que si no se arrepiente se va al infierno, mi amado hermano. Y el Señor necesita gente valiente con ese mensaje. Este hombre y este sistema peleará contra los que son dueños de esa verdad. Dice en el versículo 21 del capítulo 7: y veía yo que este cuerno, hablando del anticristo, hacía guerra contra quienes, mi amado hermano. Yo en otra enseñanza predicaba que en esta guerra no se puede ser neutral. Amén. De pronto usted no se quiere meter en camisa de 11 varas, pero déjeme decirle que el Señor, llama a su pueblo a la guerra. Hay una alabanza preciosa, que anuncia justamente ese tipo de mensaje, que Dios está llamando a la guerra, que Dios está llamando hacia afuera. ¿Para qué? Para predicar el evangelio. Pero recuerde, si usted no quiere estar en guerra, hay alguien que sí le ha declarado la guerra a usted, y ese es el diablo. Amén. ¿O es que no se da cuenta que usted no busca mal a nadie, pero sin embargo el mal le llega a la puerta de su casa, golpea la enfermedad, golpea la tribulación, golpea toda acechanza del enemigo? Amado hermano, dice la Biblia en el verso 21, veía, Daniel dice, veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Amén. Si volvemos por favor al libro de Daniel, capítulo número 8. Luego de que los santos y los mártires, obviamente sean aniquilados, dice el versículo número 25 en la parte final: y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra él. Y ahí tenemos un término en mayúscula. ¿Quién? Para poder parar todo este asunto. Y se levantará contra él el príncipe de los príncipes. Es verdad, el reinado del anticristo será un reinado de poder.
será un reinado de engaño, será un reinado donde su poder será absoluto en la tierra. Pero todo tiene, dice la Biblia, su tiempo. El Señor ha determinado un tiempo para ese reinado, y ese reinado llegará a su fin cuando se levante el príncipe, dice la Biblia, de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. ¿Por qué? Porque ese príncipe viene de parte de nuestro Dios. Acompáñeme por favor al libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis. Leamos dos textos bíblicos. El primero, versículo número 7 del capítulo 13. 13 verso 7. Apocalipsis capítulo 13, versículo número 7. ¿Lo tienen? Nos dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Muy similar a lo que habla Daniel. También se le dio, ¿a quién? A ese anticristo o a ese imperio, autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Verso número 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. Dice ahí, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahora, capítulo número 19. Pero recuerde que alguien va a detener el imperio del anticristo. Apocalipsis capítulo 19. ¿Lo tiene? Verso 11 en adelante. Hasta el verso 16. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Y me interesa muchísimo en esta hora darle realce. Recuerde que Jesús le dijo a sus discípulos, sí, que en este mundo hay un príncipe, ¿verdad? ¿Verdad que sí? El príncipe de este mundo es ¿quién, mi querido hermano? Satanás. Pero nuestro Dios, nuestro Salvador, dice la Biblia en el verso 16, en su vestidura y en su muslo tienen escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y él, mi amado hermano, con palabra de su boca destruirá al imperio del anticristo. Cuando uno, mi querido hermano, avanza hasta Daniel capítulo número 8, versículo ahora número 25, en la parte final, donde nos dice: y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Verso número 26. Ahora bien, dice:
la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. ¿A qué estamos? Sí, ¿a qué apunta ese texto bíblico? Daniel capítulo 8, versículo número 14. Ahora, aquí hay algo muy grande que analizar. Daniel capítulo 8, verso 14. Y le dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será, ¿qué cosa? Purificado. Pero ¿de qué contexto estaba hablando? Leamos el contexto, versículo número 13. Entonces oí a un santo que hablaba, y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Es decir, Señor, ¿hasta cuándo durará esta blasfemia de este hombre que se levantará y pisoteará el santo sacrificio y destruirá y pisoteará a los santos de Dios? ¿Se acuerda, mi querido hermano, cuando estudiamos en Apocalipsis, cómo debajo del altar se encuentran las almas diciéndole al Señor: Señor, ¿hasta cuándo vengarás la sangre de tus santos? Y el Señor, que les dijo: un poco de tiempo más tienen que esperar, hasta que el número de sus consiervos también se complete. Amado hermano, ese tiempo, de acuerdo a la Escritura, sí, es de 2300 tardes y mañanas. Ahora, en su interpretación, ¿qué nos dice mi querido hermano Daniel capítulo 8, versículo número 26? ¿Qué es lo que declara el versículo? La visión de las tardes, y dice ahí, y mañanas, ¿qué nos declara la Escritura? Es, dice la Biblia, verdadera. Y tú guarda la visión, porque es para muchos. Es decir, se va a llevar a cabo, pero no ahora, sino cuando pasen muchos días. ¿Dios acaso dio un término, diríamos así, cercano para el cumplimiento de esa visión? Cuando vamos, por favor, a Daniel capítulo número 8. Mire cómo empieza la visión. O cómo se le interpreta, mejor dicho, la visión a este hombre llamado Daniel. Nos dice el Señor, Daniel capítulo número 8, versículo número 5. Mientras yo consideraba esto, más adelante. Versículo número 13. Entonces oí a un santo que hablaba, y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba, ¿qué cosa? Comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Y ponga atención a estas palabras. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo. ¿Para qué tiempo? Es para el tiempo del fin. Cuando se refería al tiempo del fin, estaba hablando estrictamente de ¿qué cosa? De las 1200 semanas, en este caso, días, hasta 300 tardes y mañanas. Amado hermano, para entender
el sistema de las tardes y las mañanas es necesario analizarlas, pero con la, diríamos, con la profecía o con la revelación que nos dice Daniel capítulo número 9, versículo 20 en adelante, donde se anuncia la profecía o la visión de las 70 semanas. Este tiempo, mi querido hermanos, a manera solamente de resumen, de las 70 semanas, de las cuales si Daniel la recibe por revelación, entendamos que cuando Daniel se queda absorto queriendo comprender cada una de las, en este caso de los simbolismos de estas revelaciones, Daniel inmediatamente luego de dada la visión busca a Dios en oración para saber cuál sería el destino de su propio pueblo. En Daniel capítulo número 9, mire lo que nos dice en el versículo número 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto, y dice ahí, y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Más adelante, mis queridos hermanos, en el versículo número 15, ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo, de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho, dice ahí, impíamente. Verso 20, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, es decir, en la visión del carnero y el macho cabrío, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, eso es a las 3, y me hizo entender y habló conmigo. Hasta ahí quiero llegar. ¿Qué es lo que pasó luego de la presencia de ese varón en ese lugar? Dice la Biblia que le hizo entender qué cosa, la visión con referencia a las tardes y a las mañanas de los 1300 días, pero aplicada en la profecía de las 70 semanas. ¿A qué hace referencia esta revelación? Lo veremos, Dios mediante, el próximo día, viernes, con la ayuda del Espíritu Santo. Mientras tanto, mi querido hermano, recuerde, cada revelación, cada enseñanza que la Biblia trae por medio del libro de Daniel tiene una aplicación espiritual. Usted y yo no estamos enterados, mi amado hermano, de las cosas futuras simplemente para llenar el conocimiento, sino para advertir al hombre, o a los moradores de la tierra, que el tiempo del fin está cerca. Y si no se arrepienten, mi querido hermano, habrá un trágico final para cada uno de ellos. Anunciemos de Cristo, mi querido hermano, y permítale al Espíritu Santo que se glorifique en medio de las almas que se hayan de arrepentir, para la gloria del reino de los cielos. Amén. Demos un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te agradecemos, Señor, por la grandeza, Señor, con la cual tú siempre, mi Dios, manifiestas tu poder. Yo entiendo, mi Dios, que ahondar en cada una de estas profecías, muchas veces, Padre, el pueblo crea, Señor, o entiende, Padre, cada uno de acuerdo a su criterio. Pero tu palabra me dice que ella no es de interpretación privada, sino que toda tu palabra, siendo inspirada por Dios, es útil para redarguir, Señor amado, para llamarnos, Señor amado, a la atención, para enseñarnos, para edificarnos. Es verdad, oh Dios, aún tus santos siervos, grandes profetas como Daniel,
viendo estas revelaciones, quedaban absortos, quedaban confundidos. Pero tú, mi Dios, no nos has dado temor ni confusión. Más bien, Señor, en Cristo Jesús, todas las cosas han sido reveladas. Gracias, oh Dios, porque cada día aprendemos por tu palabra. Yo entiendo, mi Señor, que el tiempo del fin se acerca. Yo entiendo, oh Dios, por tu palabra, que muchos anticristos han salido por el mundo y están engañando, si fuere posible, a los santos. Permíteles a mis hermanos que lean la palabra, que se adiestren con ella, que la pongan en práctica, para que nadie, Señor amado, con hueca sutileza, quiera poner en sus corazones una doctrina diferente a la de las Sagradas Escrituras. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús, y te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo.